Está con nosotros en pantalla ya Gabriel Silva. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Perú. Sé que estás en cualquier parte. ¿Dónde estás exactamente, Gabriel, en este momento? Buenas tardes, bienvenido a Trujillo, Perú. Muy buenas tardes, con muchas ganas de estar en Perú también, pero bueno, estoy en España ahora mismo y bueno, cada tanto viajando por todo el mundo, por distintos países, gracias a que tengo un trabajo muy bonito y lo compagino con este trabajo tremendo de transmitir un mensaje que es la ecologenia, la política natural humana. ¿Qué es, para que todos los que están viendo este momento del programa se enteren, qué es la ecologenia? Cuéntanos, así, brevemente. Bueno, muy sintéticamente. Ecologenia es una palabra que tuve que inventar con ayuda, además, o sea, no he inventado nada. Realmente, ecologenia es un conjunto de derechos intelectuales para conservar un conocimiento de investigación histórica, para que no sea malinterpretado, para que no se puedan desfigurar, distorsionar los libros, porque si no habrían hasta puticlub ecologénicos, ¿no? O sea, que no. Ecologenia es un conjunto de derechos intelectuales sobre una serie de conocimientos que fui recabando a lo largo de toda la vida. Tengo más de 6 décadas de vida y empecé desde muy pequeño siendo científico. Y finalmente comprendí que tenía que dar un mensaje y ese mensaje no está inspirado por mediumnidad, no está inspirado por rollos mágicos, ni místicos, ni me lo transmitieron extraterrestres, ni soy un profeta, ni nada. Simplemente descubrí la verdadera historia de la humanidad a través de investigación científica y con la ayuda de muchísima gente, a través de documentos, no de libros. Entonces, ecologenia es ese conocimiento, ese conjunto de conocimientos de cómo es la política natural humana. Bueno, Gabriel. Me escucho con un eco, no sé si eso se escucha en todas partes igual, ¿no? Pero sí, se está escuchando, Gabriel, se te está escuchando bien, Gabriel. Yo quiero que me digas, estoy leyendo algunas frases tuyas y que me parecen interesantes, y cualquiera también diría, ese es utópico, pero tú lo dices y yo quiero. Hablas en uno de tus libros de cómo era el comercio antes, cómo era el comercio de nuestros antepasados, la economía de la riqueza, y das una frase que el dinero es el lubricante de la actividad laboral, dices. ¿Para qué te van a cobrar multas e impuestos? ¿Cómo han vivido nuestros antepasados, Gabriel? Cuéntanos así brevemente. Y cómo desde tu óptica, que para mí es un poco, y yo creo que para los que están viendo el programa les va a parecer también utópico, pero tú hablas de que es real hoy vivir como lo hacían nuestros antepasados. ¿Cómo así? Bueno, mira, hay cosas que son absolutamente naturales, ¿no? Digamos que comer, respirar, dormir son necesidades básicas. Cuando la gente se basaba en esas necesidades básicas que tenían que estar cubiertas para todos, es decir, vestirse, todo, ¿no? Había una economía solidaria, simplemente la ayuda mutua, permanente. No existía el dinero. El dinero es un invento de Constantino. Bueno, ya existió de alguna manera antes durante las guerras púnicas, habría que hablar mucho de historia en ese sentido, pero digamos que en el año 326, cuando Constantino inventa la banca bizancia, a partir de ahí comienza el dinero. Voy a hacer estas preguntas para que se las investigue cada uno, ¿no? ¿Por qué los bancos no tienen baños, para empezar? ¿Por qué los bancos no festejan su aniversario? Todas las instituciones festejan su aniversario. ¿Por qué nadie sabe cuándo fue fundado el primer banco? No, te dicen que los templarios empezaron con mentira. En el año 1100 y pico recién los templarios empezaron a ser conocidos por varias razones, que no voy a entrar en ello ahora, pero los templarios son tan antiguos como la humanidad. De hecho, en el templo de Medinet Abu, en Egipto, hay toda la colección de cruces templarias y sabemos sus significados, son significados tecnológicos. De hecho, la cruz de la farmacia no es otra cosa que una cruz templaria, ¿eh? La cruz típica de la farmacia,
representa una pirámide inscrita en un plano. O sea, para dejar alguna perlita ahí para el que quiere investigar más. Pero, ¿cómo era la economía en la antigüedad? Natural. ¿Cómo es la economía natural? Tú imagínate que cae un avión o naufragamos en un barco 200 personas. Vamos a poner un ejemplo, o 300, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a nombrar un banquero? ¿Un juez? ¿Vamos a nombrar un corredor de bolsa? No. Para poder sobrevivir en un grupo pequeño, vamos a tener que ver a ver qué sabe hacer cada uno, y cada uno se dedicará a hacer aquello que mejor sabe para producir comida, para cazar, para mejorar en todos los aspectos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a empezar a comprar y vender cosas entre nosotros de acuerdo a aquello que hayamos rescatado del naufragio, de la caída del avión. No tiene sentido, ¿verdad? Sería ridículo. Entonces unos esclavizarían a otros. ¿Qué hacemos? ¿Inventamos un banco y a uno lo ponemos de banquero? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Tenemos que sobrevivir. Digamos 300 personas. Ya es una sociedad, ya es una comunidad. Esto es economía natural. Así es como viven, a pesar de las limitaciones tecnológicas, muchísimos aborígenes en muchas partes del mundo. Ni compran ni venden. Simplemente intercambian tiempo de trabajo. O sea, cada uno se dedica a trabajar en aquello que le gusta, en aquello que sabe, en aquello que va a brindar un beneficio al resto. Eso es la economía natural. ¿Y eso qué genera? Pues genera abundancia. ¿Qué haría yo si tengo un grupo de 300 personas en un naufragio? Pues los organizo de tal manera en que cada uno se dedique a trabajar únicamente en su vocación, aquello que realmente le gusta, o sea, que le hace feliz y sabe hacer. Con lo cual conseguimos dos cosas. Para empezar, idoneidad. Porque si tú trabajas en tu vocación, vamos a suponer el caso de los abogados, ya que eres abogado. ¿Cómo viviría un abogado en un naufragio, en una situación de esta? Bueno, pues utilizando la sabiduría, utilizando el sentido común, la parte filosófica que tiene el derecho, que es muy amplia, y tú tienes una formación en eso, y tienes una vocación de justicia, entonces pues se te consultaría cuando haya una discrepancia en algún sentido, ¿no? Mayormente no habrían muchas. Pero a lo mejor tú eres ebanista o eres, yo qué sé, pintor o te gustan otras cosas. Eso sería el trabajo de abogado en una sociedad así precaria, sería muy poco, pero sería tremendamente importante, tremendamente útil. Porque como tú tienes vocación por la justicia, te utilizarías todo tu acervo cultural, filosófico, todo lo que sepas, todo lo que salga de tu espíritu, para impartir justicia, para moderar, para llevar a que los demás se lleven bien. Esa sería tu función principal. En este sistema sabemos que es otra completamente distinta. Vale. ¿Qué pasaría con el constructor? Tendría que estar registrando una empresa en un estado. No, pues se pondrían de acuerdo entre todos, haríamos una asamblea. Los que sean más coherentes serían los elegidos para coordinar. Existen los políticos o políticos, como le llamamos nosotros, que somos un poco nosotros los que tenemos sentido común para coordinar. Y bueno, trabajaríamos como empleados del resto en una asamblea. Que no hacemos las cosas bien. No es que tengamos 4 años para gobernar y después no. Se nos da una patada y se nos pone en órbita. Si hace falta, o vete a pescar o vete a trabajar de lo que sepas. Cada uno trabaja en lo que mejor sabe. Y los que saben más en cuestión de coordinación social y demás cosas, o de leyes, o de esto, lo otro, pues trabajarían en la política, como le llamamos, no política. Es decir, la política natural. Eso es ecológico. Gabriel, si esto para ti el sistema actual, los partidos políticos, el sistema, el orden democrático que se vive en la mayoría de países, excepto los que aún son países autoritarios, ¿ya no da para más? Porque tú dices que la partidocracia fue lo que destruyó Roma.
¿Es posible Exacto. una democracia directa en la actualidad? ¿Es posible desde tu punto de Sí, vista? sí, sí, totalmente, totalmente. Solo necesita un poquito más de coherencia de más gente y es perfectamente factible. Es que, a ver, si estudiamos la historia por documentos, que ese ha sido mi trabajo fundamental, el descubrir las verdades históricas y por qué nos han ocultado la verdad histórica tan terriblemente, con tanto empeño, que han inventado cosas terribles. Yo tuve la suerte, cuando tenía 26 años, es decir, mucho menos que la edad que tengo, de la mitad de lo que tengo ahora, tuve la suerte mucho antes, poco más, con 20 años prácticamente, entré en inteligencia militar en Argentina, en un ámbito en el que no tenía restricción informativa, con lo cual me enteré realmente de cómo es el mundo. Fue para mí un shock, fue un patatús, vamos, fue tremendo, terrible, pero a la vez, mira, prefiero saber la verdad por más que me duela. Y luego, bueno, pues a los 26 años tuve acceso a 10.000 documentos romanos, de los cuales pude acceder realmente por traducción y hacer un trabajo de traducción de 500 y pocos, ¿no? Entonces me enteré de cómo era la verdadera historia de Roma y digo, ¿por qué nos han mentido tanto? ¿Por qué tantos libros de historia distorsionada completamente? Porque tú estudias la historia por documentos, de lo que sea, de cualquier país, es una cosa, y la historia que te han contado en la escuela y la historia que han escrito en los libros es otra. Entonces, ¿por qué nos han mentido tanto? Hombre, porque si descubres la verdad histórica, ahí me di cuenta que estaba descubriendo las llaves de la verdadera política, la política natural humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una civilización esclava. Cuando tú no puedes viajar a todo el mundo cuando se te dé la gana, cuando tenemos todos los medios tecnológicos habido y por haber, cuando tenemos maquinaria, cuando tenemos capacidad técnica como para que el hombre trabaje pues, lo mínimo, pero en su vocación, además, en su vocación, mira, el 99% de la gente trabaja, voy a hablar, perdón las palabras que voy a utilizar, pero para ser muy claros en castellano, ¿no? Tienen un trabajo de mierda por el que matarían para conservar, para no morirse de hambre. Eso se llama esclavitud. Es decir, vivimos en un sistema de esclavitud. ¿Por qué tenemos que vivir así? Cuando tenemos tecnología donde, mira, yo con una máquina, yo tengo un huerto de 500 metros cuadrados y con una maquinita que me costó pues más o menos la mitad de un sueldo o poco más, y gasto pues un par de litros de gasolina, hago el trabajo de 50 hombres en 2 días. Es decir, 2 días, 50 hombres, pues ese trabajo lo hago yo en 2 horas con mi maquinita. Estoy enamorado de mi maquinita de motosiete, de mi motoasado de huerto. Un tractorcito, es una cosa que lo lleva un hombre, ¿no? Pues sí, te cansa un poquito, 2 horas, es un ejercicio bueno. Pero si tenemos esta tecnología, ¿por qué tenemos que vivir esclavos cuando las máquinas pueden hacer el trabajo que hacen formidable por nosotros? ¿Por qué no te digo, perdón, que toda la maquinaria, que toda la inteligencia artificial pueda reemplazar al humano? No. Pero el trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo que antes hacían los hombres a fuerza de músculo, y sin embargo, aún en esa economía y con esa tecnología, vemos lo que ha hecho Roma, vemos lo que ha hecho Egipto, vemos lo que han hecho las culturas antiguas, o cómo han conservado por lo menos lo antiguo, no vamos a entrar en la historia. Pero cuando vemos Roma, durante 1079 años, que hicieron más de 100.000 kilómetros de carreteras que todavía están, y lo hicieron a músculo, y no eran esclavos, Bien. Había una coordinación. Entonces, Gabriel, había una política de abundancia. Entonces, si podemos volver, claro que podemos volver a eso. Solo es cuestión de quitar de todas las ecuaciones que hacemos, económicas, religiosas, políticas, en todos los sentidos. Gabriel, yo quiero de verdad, esta conversación la vamos a repetir. Lamentablemente el tiempo acá vuela y ya estamos con el otro programa que ingresa. Yo quiero en un minuto que me digas tu opinión acerca de lo que se está viviendo hoy en Venezuela, Javier, en un minuto. Mira, no te puedo dar una respuesta clara respecto a Venezuela, porque realmente cuando aquí en España, antes de Chávez, yo conocía Venezuela porque es un país que adoro también,
también he viajado mucho, incluso más que en Perú, porque en Perú he viajado mucho por temas arqueológicos, pero Venezuela la conocí muy bien porque yo vendía diamantes y piedras preciosas y tal, tenía un negocio, llevaba desde Brasil a Venezuela, ¿no? Y aquello era un país terrible, peligroso, esclavo y tal. Con Chávez eso cambió completamente. Luego ya, después de Chávez, no lo sé. Pero cuando yo fui a Venezuela, llevando Chávez 10 años de gobierno, todo lo que nos decían en televisión aquí, yo me daba cuenta, yo le decía a mi mujer, mira, no te preocupes, si en la televisión aquí nos están diciendo una cosa es porque es otra. Así que, y efectivamente, fuimos a Venezuela y aquellas colas que había que hacer de 20 coches, que se juntaba un coche de policía detrás, otro en el medio y otro al final, porque si no, no llegábamos a Caracas desde el aeropuerto, porque aquello era terrible. Bueno, pues en la época de Chávez eso se acabó. O sea, bien, para mí Chávez, saludos. No tu sé sentido más. común, Yo, tu sentido común, ¿qué te dice? ¿Estas elecciones en Venezuela han sido transparentes o no han sido transparentes? ¿Tu sentido común qué te dice? Mi sentido común es que no. Mi sentido común es que Venezuela está en un caos porque Maduro no ha tenido la genialidad política que ha tenido Chávez. Chávez tampoco ha sido un genio de la política, le faltó instruir al pueblo, hizo muchas cosas buenas, pero también cometió muchísimos errores. Y esto no lo digo, mira, yo no soy un sabio de la política, yo soy un simple estudioso y mensajero. El tema es que afortunadamente trabajo con un grupo de gente bastante grande que hemos hecho SANE y que trabajamos en ecologenia en muchos países, entonces nos vamos instruyendo, nos vamos informando y sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, en todos los sentidos. Pero sabemos que mientras que exista la partitocracia, vamos a una desgracia, que es lo mismo que inventó Constantino en el año 306, cuando dividió el Senado romano, destruyó Roma. Ya lo conversamos. Gabriel, yo te agradezco bastante. Vamos a continuar esta conversación y te voy a enviar el link y coordinar, obviamente, breve, para tener una conversación más amplia ya en redes sociales. ¿Te parece? Coordinamos. Perfecto. Gabriel, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta el día de mañana a partir, como siempre, a la misma hora aquí en Cablevisión. Buenas tardes.